Hace 9 meses atrás les trajimos una PC gamer que según ese momento consideré gama media. Pero señores, he cometido un error crucial. ¿Qué? Pues sí señores, todos cometemos errores, pero espérate, porque luego de hacer la encuesta respectiva en el canal, llegó la hora. Ahora sí viene lo chido. Descubre la mejor PC gamer de gama media que te llevará al siguiente nivel. No te lo pierdas y quédate hasta el final. Aquellos que no hayan visto ese video, y dudo que muchos lo hayan hecho en aquel momento, tenía en mente un Ryzen 7 5800X 3D. Procesador que si bien a día de hoy sigue siendo muy bueno, debemos estar más que claros que en gaming ya no es lo mismo. Pues como ves en pantalla, el 7600X y 9600X vienen siendo superiores y por precios que están a día de hoy serían mejores opciones. Teniendo eso en mente y más que nada en un futuro prometedor, la mejor opción aquí pasa por montar un setup 1200, o sea de Intel. Y te preguntarás ¿por qué? Esa es una excelente pregunta. Te explico. A día de hoy, el 12700K y el Ryzen 7 7700X tienen diferencias de precios notables, pero si pensamos en productividad, el de Intel viene siendo superior, pero claro, por la mínima. Y es que aquí les expongo que encontré un 12700KF por tan solo $290. Imposible. Por supuesto que no señores, es más, hablé con la tienda directamente 12700KF, la versión sin gráficos integrados donde sacamos un procesador con poder bruto que supera al 5800X 3D, pero que a nivel de multinúcleo nos dará muchas ventajas en gaming, además de hacer otras tareas más allá. Todo esto en una plataforma que sonará muy poco llamativa, pero es que una B760M Pro de ASRock no hay mucho que decir. PCI Express 5.0 por 16 líneas, soporta RAM DDR5 a un máximo de 7200 megatransfers y 3 puertos para disco duro M2. Y para rematar, un precio tan ridículo de $150. ¿Qué mamada? Recuerda que te dejo enlaces de cada componente, repito, $150 por una placa con PCI Express 5.0, DDR5 y con una gran construcción. Les recomiendo que aprovechen porque probablemente se puedan agotar en la tienda. Si bien en este caso verán que estamos yendo a Marketplace, hablo de una tienda física en el estado Zulia, así que vayamos a la parte importante, la GPU. Pasé mucho tiempo buscando gráficas en Marketplace y Mercado Libre. Como les digo, anteriormente recomendé una 3060 Ti, una buena GPU que rinde mejor una 4060, pero que se queda atrás por falta de tecnología como el DLSS 3. En este caso, hablando con el amigo de la tienda del estado Zulia, me comentó que tenía una RX 7700 XT. Y oye, me puse en marcha, busqué la 4060 Ti, que es su competencia directa, y veía precios muy low. La misma 7700 XT en Mercado Libre, y en un principio de esta misma lista dentro de esta plataforma la vi sobre $620, donde dije wow, tan mal está nuestro mercado, por lo que no me quedaba de otra, y es que una 7700 XT por $560, opción a la cual no había recomendado antes, pero siendo sinceros, dentro de nuestro país, ¿cuántas mejores opciones nuevas encontrarías? Déjame saber en comentarios. No cabe duda que es un estúpido. Eso dicen los fanboys de Nvidia, pero allá tú y dime en comentarios, ¿hay mejores opciones o no? Eso sí es de gangsters. De gangsters. Más tarde veremos su rendimiento, por lo que te invito a estar atento a lo que viene. Completemos este PC. Vamos con un pack de memorias RAM DDR5 de nuestro amigo de la tienda Tecno Isekai por $140. Les recuerdo que ya he trabajado con ellos en este video y aquí abajo tienen su enlace directo para que les escriban. 1 TB de M2 Kingston MNB2, donde sin perder tiempo es lo mejor que hay en el mercado, $73 y con envío gratis. Vamos con la fuente de poder, aspecto fundamental, porque déjame decirte que es importante elegir una de calidad y más cuando tenemos un PC con componentes de este calibre. En un principio tenía en mente a mi pana de CPU Store, pero resulta que se la agotaron y no quedó más que ir a Mercado Libre. Revisando, me encontré esta de Corsair, la RM750E full modular por $150. Créeme, no es mi mejor opción, pero antes de criticarme en comentarios, déjame saber, ¿tú elegirías una ASA o una Gamemax? Los leeré. En este aspecto, lo mejor de esto es tener una fuente ATX 3.0 con el conector de PCI para las nuevas RTX 4000 y RTX 5000. ¿Qué más se le puede pedir? ¡Estoy feliz y enojado! Tú me dices el por qué, tranquilo, acepto críticas y sugerencias. Así que ten en cuenta una cosa, este CPU no viene con su disipador y allí vamos a tener que hacer una inversión. En este caso te dejaré dos opciones. Primera opción, un amigo del Zulia también, la tienda Nova Tecno Store, tiene este Darkrock PX4 disipador de 180 watts de TDP que servirá para empezar y tener temperaturas decentes. Si bien no hay RGB, lo cual ya sabes que significa más FPS. ¡Un clásico! Exacto, ten en cuenta, el precio es de
$30 por este pequeño disipador negro de buenas referencias. Ahora, si este te parece poco atractivo, tengo esta refrigeración líquida de Thermalright, la Aqua Elite de 240 milímetros, una opción por $85 que te da la estética más apropiada y que está súper económica dentro de nuestro mercado, pero que cualquier cosa opina lo que tú creas conveniente. No lo sé, tú dime. Ahora, ¿qué quieres pues? Recuerda que falta un componente y es el gabinete. O sea, ¿de qué vale elegir todo esto si no vas a tomar la decisión correcta aquí? Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Gracias a ti más bien por seguir aquí, hermano. Te diré una recomendación personal y profesional. Y sí, este es el gabinete que les quiero presentar. Este es el mío. El mismo que tengo yo es el que les vengo a recomendar. Para que sepan. Así que tengan en cuenta eso. Pues como te darás cuenta, te acabo de presentar al gabinete Strict Comodo, un gabinete EATX, lo que significa que es muy grande, y te aseguro que si pesas 7 kilos es porque estás haciendo ejercicios. Estás bien pendejo. Créeme, eso dice la caja del mismo. Hablamos de espacio para refrigeraciones líquidas de hasta 360 milímetros, espacio para gráficas como la 4090 y controladora RGB por $100. Con envío gratis a través de Mercado Libre, ¿crees que hay mejor opción? Pues aquí este servidor dice que no, pero claro, la decisión al final es tuya porque no puedo obligarte, ya que la estética es a gusto de cada uno. En fin, creo que mejor vayamos a reemplazar el ensamble. Vayamos poco a poco. Así que toma nota. i7 12700KF por $290. B760M Pro en $150. Los 32 GB de RAM DDR5 en $140. El M2 de Kingston en $73. La RX 7700 XT en $560. Fuente de poder Corsair en $150. Gabinete Strict Comodo en $100. Y aquí ten en cuenta que si eliges el disipador de Dark Rock PX4 que sale en $30, todo sería un total de $1,493. Pero si eliges la disipación líquida RGB de Thermalright que vale $85, hablamos de un setup que sube a los $1,548. Por eso, una vez visto eso, vayamos al rendimiento de este ensamble que propongo. Aunque ustedes no lo crean, por mi mente pasaba la 4070, ya que como se darán cuenta del rendimiento que le da a temas de productividad como 3D Mark, así como ves aquí, es mucho más potente y parte de eso se debe a la CUDA optimización del ecosistema. Si bien hay veces que la 7700 XT supera la 4070, la realidad es que no son competencia directa. Pero claro, por precios cercanos a $1000, ¿quién la paga? Prepara el culo. Se vino el rarito. Pero bueno, seguimos. El caso es que elegimos a la 7700 XT, siendo que rinde similar a una 4060 Ti, como ves en pantalla en 1440p, haciendo que disfrutemos de buena cantidad de FPS. Claro, vamos a la realidad. Recuerda que todos los benchmarks tienen su enlace en la descripción. Pasamos a varios títulos. Disculpen la calidad del video, prometo mejorar en los próximos, ya que este benchmark no pude conseguirlo a buena calidad. Y sí, señores, no me pagan el premium de YouTube. Aún no. A mí se me hace que eres marica, ¿eh? Nelson, solo lo digo. ¿Qué te pasa? Continuamos. Títulos AAA que son más exigentes, vamos a ir con 3, luego con 2 más competitivos. Primer juego, Black Myth Wukong, quien debió ganar el GORY, el mejor juego del año según muchos, pero déjanos saber tu opinión en comentarios. Calidad gráfica en muy alto, con FSR3, calidad y generación de efectogramas, 1440p la resolución. Veremos cómo tenemos una media de 78 FPS. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Eso sí, recuerda, enlaces abajo en la descripción, y además la configuración aquí difiere porque usan el i7 13700, el cual es solo un poco más potente que su versión anterior, la 12700, como ven según Hardware Test. Por ello, siguiendo la fórmula y que en 1440p tenemos que la gráfica es más importante que el CPU, ten en cuenta que solo hay poca diferencia de rendimiento. Cualquier duda, hay mucho contenido, o si no déjame saber para dedicarle un video a eso. Vamos con God of War Ragnarok, en este caso 4K, gráficos en ultra, FSR 2, calidad son una media asegurada de 60 FPS, lo que ya es interesante y habla de la optimización de este título. Otro título AAA muy pesado, The Last of Us 4K Ultra, FSR 3 calidad y generación de cuadros son una media de 80 FPS. Pues así como lo ves, un título muy exigente y pesado como este nos deja un enorme sabor de boca, un gran sabor de boca gracias a las tecnologías. Ahora, momento de ver 2 competitivos. Vamos al campo de batalla y la matazón Counter-Strike 2. Ay, no quiero recordar. Título que no quiero ni recordar. 10 veces en 5 minutos. 10 veces.
ríanse, después les dejo parte de ese gameplay aquí en el canal. 1440p, todo en bajo, hablamos de una media de 350 fps, o mínimo, porque la media sube y baja, pero siempre está muy cercana a los 400, y es que claro, aquí ya estamos en el ámbito competitivo, donde se nota que puedes disfrutar un monitor de 180 Hz jugando sin problema. Situación que se repite en Black Ops 6, sí, como escuchas, aunque aquí cambiaron gráficos a Ultra 1440p con FSR3 en calidad, y se ve una media de 120 fps, pero claro, esto sube un poco más y llega a estar sobre los 125 o más, situaciones donde nos damos cuenta del poder de esta combinación en gaming, aunque no le recomendaría utilizar FSR en juegos competitivos, pero también lo será en productividad. Si bien no al nivel de una gráfica de los verdes como Nvidia, estará muy bien. Ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas y también recuerda que este canal ha crecido gracias a ti, por eso quiero que te quedes conmigo viendo este ensamble que supera las expectativas, pero que muchos han criticado. Nos veremos allá.